Jane Hartley apretó el pequeño ramo de margaritas con tanta fuerza que los tallos casi se rompieron entre sus dedos. La iglesia de St. Mary, modesta y húmeda, olía a moho y cera derretida. Solo 3 testigos ocupaban los bancos de madera gastados: la señora Pemberton, su casera, que sorbía ruidosamente por la nariz en un pañuelo manchado; el señor Davison, el panadero que ocasionalmente le ofrecía pan viejo; y una mujer mayor que Jane no reconocía, vestida con un manto gris que le ocultaba el rostro. El vicario, un hombre anciano de voz temblorosa, inició la ceremonia con evidente prisa. Deseaba terminar pronto y regresar al confort de su chimenea. Jane no lo culpaba. Era una tarde helada de noviembre y la iglesia no ofrecía refugio contra el frío que penetraba a través de las piedras antiguas. A su lado, Michael Ashford permanecía extrañamente inmóvil. Sus dedos, cuando envolvieron los de ella durante los votos, estaban cálidos a pesar de la temperatura. Jane le estudió el perfil discretamente. Era un hombre reservado, de facciones angulosas y ojos oscuros que parecían guardar secretos. El traje negro que vestía, aunque limpio y bien cuidado, mostraba señales de edad en las costuras remendadas y en la tela ligeramente descolorida en los codos. Jane lo había conocido hacía solo 6 semanas, cuando él había aparecido en su taller de costura buscando a alguien para remendar la ropa de su hijo. Ella trabajaba en una pequeña habitación alquilada cerca de los muelles de Londres, donde el olor a pescado y sal lo impregnaba todo. Sus clientes eran principalmente esposas de marineros y comerciantes modestos. Michael no parecía pertenecer a ninguna de esas categorías. Él había regresado 3 veces ese primer mes, siempre con alguna prenda para reparar, siempre observándola trabajar con una intensidad que la dejaba desconcertada. En la 4ª visita, le había hecho la propuesta. «Necesito una madre para mi hijo», había dicho él, sin rodeos, «y una esposa. No puedo ofrecer lujos, pero puedo ofrecer seguridad y respeto. ¿Me considerarías?» Jane debería haber rechazado. Debería haber encontrado la propuesta indignante, insultante incluso. Pero había algo en su voz, en la forma en que había mencionado a su hijo, que había tocado algo profundo en su corazón. A los 26 años, sabía que sus perspectivas de matrimonio eran mínimas. Era demasiado pobre para atraer pretendientes de mejor posición y demasiado lista para aceptar a los borrachos y violentos que ocasionalmente la cortejaban. Además estaba el niño. Christopher tenía solo 5 años, con rizos castaños y ojos grandes que parecían perdidos. Cuando Michael lo había traído para que la conociera, el niño se había aferrado a la pierna de su padre con tal desesperación que Jane había sentido un nudo en el corazón. Necesitaba amor, de cuidado maternal, y Jane, huérfana desde los 12 años, entendía perfectamente lo que era crecer sin tal amparo. «Os declaro marido y mujer», anunció el vicario, cerrando el libro con un golpe sordo. Michael se volvió hacia ella. Por un momento Jane pensó que él la besaría, pero él solo le tocó la mejilla con una ternura inesperada. «Gracias», murmuró él, tan bajo que solo ella pudo oír, «por darme esta oportunidad». Había gratitud en su voz, pero también algo más. Alivio, quizás, o miedo. El carruaje que los esperaba afuera sorprendió a Jane. Aunque no era nuevo ni ostentoso, estaba en condiciones mucho mejores de lo que ella había esperado. El cochero, un hombre robusto de mediana edad, saludó brevemente a Michael con una familiaridad que sugería una larga convivencia. «Mi señora», dijo el hombre, ayudándola a subir. Había respeto genuino en su voz, no la indiferencia que los sirvientes generalmente reservaban para personas de su clase. El apartamento de Michael estaba en Bloomsbury, un barrio respetable aunque no elegante. El edificio de ladrillos rojos era sólido y bien mantenido. Jane había notado durante sus visitas anteriores que los vecinos parecían gente decente: un abogado jubilado, una viuda de un capitán naval, un profesor de lenguas clásicas. Christopher los esperaba con la institutriz, señora Dawson, una mujer rechoncha de mejillas rosadas que abrazó a Jane inmediatamente. «Bienvenida a casa, querida. El pequeño Christopher está ansioso por verte».
El niño corrió hacia Jane, abrazando sus faldas. ¿Ahora te quedarás?, preguntó él, mirando hacia arriba con una esperanza tan pura que Jane sintió que las lágrimas le picaban los ojos. Sí, prometió ella, arrodillándose para ponerse a su altura. Ahora me quedo. El apartamento era más grande de lo que Jane había esperado. 3 dormitorios, una sala de estar cómoda, una cocina espaciosa. Los muebles eran simples pero de buena calidad, del tipo que duraría generaciones. Cortinas de terciopelo verde oscuro enmarcaban las ventanas y había libros por todas partes, apilados en estanterías y mesas. Jane no conocía a muchos hombres pobres que poseyeran tantos libros. La señora Dawson había preparado una cena modesta pero deliciosa, pollo asado, patatas y verduras. Christopher parloteó durante toda la comida, contando historias sobre sus lecciones y juegos, claramente intentando impresionar a su nueva madre. Michael permaneció quieto, observándolos con una expresión que Jane no lograba descifrar. Cuando la señora Dawson llevó a Christopher a la cama, Michael guió a Jane hasta la sala de estar. Él le sirvió una copa de vino tinto, un lujo inesperado. «Necesito resolver algunos asuntos en la oficina», dijo él evitando su mirada. «Documentos financieros que necesitan ser revisados. No tardaré. Ponte cómoda. Esta es tu casa ahora». Él desapareció en uno de los dormitorios, cerrando la puerta suavemente. Jane se quedó sola, escuchando el reloj de pie marcar el tiempo. Algo no encajaba. Un hombre que alegaba estar casi arruinado no tenía vino fino, no tenía una institutriz a tiempo completo, no tenía un carruaje particular. La curiosidad, esa compañera peligrosa contra la que su madre siempre le había advertido, despertó. Jane caminó por el pasillo, notando detalles que había ignorado antes. Los marcos de las puertas eran de roble tallado. El papel pintado, aunque discreto, era de calidad superior. Y había una puerta adicional que ella no había notado anteriormente, parcialmente escondida detrás de una cortina pesada. Su corazón se aceleró mientras ella se acercaba. La puerta no estaba cerrada con llave. Se abrió silenciosamente, para revelar un despacho pequeño pero exquisitamente ordenado. Un escritorio de caoba ocupaba el centro, cubierto de papeles cuidadosamente organizados en pilas. Jane sabía que no debía mirar. Era una violación de confianza, un comienzo terrible para un matrimonio. Pero sus manos ya alcanzaban el primer documento, y sus ojos ya comenzaban a leer. Solo le tomó un momento para que su mundo se desmoronara y se reconstruyera en una configuración completamente nueva. Los papeles eran contratos de propiedad, certificados de acciones, documentos legales marcados con sellos impresionantes. Nombres de empresas que incluso ella, con su educación limitada, reconocía. Compañías navieras, bancos, manufacturas textiles. Y todos listaban el mismo propietario parcial o integral, Michael Ashford. No solo unas pocas propiedades, decenas de ellas, quizás cientos. Las manos de Jane temblaban mientras hojeaba página tras página. También había correspondencia, cartas de abogados y banqueros, y advertencias. Varias advertencias sobre amenazas, intentos de extorsión, peligros no especificados que le aconsejaban permanecer discreto, mantener su paradero en secreto. ¿Encontraste lo que buscabas? Jane giró tan rápidamente que casi dejó caer los papeles. Michael estaba apoyado en el marco de la puerta, observándola con una expresión atormentada. No había ira en su rostro, solo una resignación dolorosa. Jane no lograba formar palabras. Su marido, el viudo arruinado al que ella había accedido a ayudar por compasión, era aparentemente uno de los hombres más ricos de Inglaterra. El silencio entre ellos creció como una criatura viva, llenando cada rincón del pequeño despacho. Jane apretó los documentos contra su pecho, sintiendo el papel caro marcar su piel a través del vestido de novia. Su vestido de novia. Usado hacía solo unas horas, ya parecía pertenecer a otra vida, a otra mujer, alguien lo suficientemente ingenua como para creer que conocía al hombre con quien había intercambiado votos. Michael dio un paso hacia ella, y Jane retrocedió instintivamente, golpeándose contra el escritorio.
Su expresión se contrajo como si ella lo hubiera golpeado físicamente. «No tengas miedo», dijo él con voz ronca. «Jamás te haría daño. Jamás. ¿Cómo puedo saber lo que harías?» Las palabras salieron más afiladas de lo que Jane pretendía. «Ni siquiera sé quién eres». Michael se pasó la mano por el cabello, desordenando los mechones oscuros. A la tenue luz de las velas, Jane percibió por primera vez las líneas de cansancio alrededor de sus ojos, la tensión permanente en sus hombros. Él parecía un hombre cargando un peso invisible desde hacía tanto tiempo que había olvidado cómo sería estar erguido. «Mi nombre es Michael Ashford», comenzó él, cada palabra medida y deliberada. «Eso al menos es cierto. Nací en Yorkshire, hijo de un comerciante de lana que construyó un pequeño imperio a través de trabajo arduo e inversiones astutas. Heredé sus negocios a los 23 años, cuando él murió de fiebre. En los 10 años siguientes, transformé ese pequeño imperio en algo considerable». Jane lo observó cuidadosamente. Había orgullo en su voz cuando hablaba de los negocios, pero también algo más sombrío. Arrepentimiento, quizás. «Me casé a los 25 con Catherine Blackwell, hija de un varón empobrecido. Fue un matrimonio por conveniencia inicialmente, pero crecimos, nos encariñamos. Ella me dio a Christopher». Su voz flaqueó al mencionar a su hijo. «Hace 3 años, Catherine enfermó. Los médicos no lograron determinar qué. Ella se consumía ante mis ojos, y todo el oro de Inglaterra no pudo salvarla». Jane sintió que su ira se suavizaba ligeramente. Había dolor genuino en cada una de sus palabras, el tipo de sufrimiento que no podía ser falsificado. Después de su muerte las cosas cambiaron. Empezaron a ocurrir incidentes. Un incendio en uno de mis almacenes que casi mató a una docena de trabajadores. Documentos robados de mi despacho. Intentos de chantajearme con acusaciones falsas de prácticas comerciales deshonestas. Él caminó hasta la ventana mirando la calle oscura allá abajo. Luego hubo intentos más directos. Un disparo que erró mi cabeza por centímetros cuando caminaba a casa. Veneno en mi vino que mi mayordomo descubrió por casualidad. Jane tragó saliva. ¿Quién haría tales cosas? Tengo enemigos. Michael se giró para enfrentarla, y había algo feroz en sus ojos ahora. Cuando se acumula riqueza significativa, se crean enemigos sin intentarlo. Competidores que pierden contratos, socios que se sienten engañados, personas que simplemente codician lo que posees. Mis abogados han identificado al menos media docena de posibles sospechosos, pero sin pruebas concretas. «Así que te escondiste», dijo Jane lentamente, mientras la comprensión comenzaba a formarse en su mente. «Fingiste ser pobre, te mudaste a un apartamento común para proteger a Christopher». La voz de Michael tembló. «Él es todo lo que queda de Catherine. No puedo perderlo. Me di cuenta de que mientras viviera abiertamente como Michael Ashford, el magnate industrial, mi hijo siempre sería un objetivo. Pero como Michael Ashford, el viudo empobrecido viviendo discretamente en Bloomsbury». Él hizo una pausa. «Nadie lo miraría 2 veces». Jane volvió a colocar los documentos en el escritorio, sus manos ahora más firmes. Su mente procesaba rápidamente la información, encajando piezas de un rompecabezas que ni siquiera sabía que existía. La institutriz, el cochero. Ellos saben quién eres realmente. Dawson y Fletcher han servido a mi familia durante décadas. Confío en ellos con mi vida, con la vida de Christopher. Michael se acercó de nuevo, más cauteloso esta vez. «También hay guardias discretos observando la casa constantemente. Nunca los ves, pero están ahí». La revelación le produjo un escalofrío a Jane. ¿Cuántas veces había caminado hasta este apartamento durante el cortejo, inconsciente de los ojos invisibles que rastreaban cada movimiento? ¿Y yo? Su voz apenas salió más que un susurro. ¿Dónde encajo yo en este elaborado arreglo? Michael se detuvo a pocos pasos de ella. Necesitaba una esposa. Christopher necesitaba una madre, pero no podía cortejar a mujeres de los círculos sociales que solía frecuentar. Cualquiera de ellas tendría expectativas, conexiones, familias que harían preguntas. Necesitaba a alguien sin vínculos con mi mundo anterior, alguien que...
Alguien que no echaría de menos la riqueza porque nunca la tuvo, completó Jane, con amargura tiñendo sus palabras. Alguien tan desesperada por seguridad que aceptaría a un extraño sin cuestionar demasiado. No. Michael acortó la distancia entre ellos en 2 pasos rápidos, tomando sus manos antes de que ella pudiera retroceder. Sus dedos eran cálidos, firmes, y Jane odió cómo su tacto aún enviaba calor a través de sus venas. No fue por desesperación que te elegí, fue por carácter. Jane intentó retirar sus manos, pero él las sostuvo con suavidad. La observé durante semanas antes de presentarme. Vi cómo trataba a sus clientes, incluso a las más difíciles, con paciencia y dignidad. Vi cómo ahorraba cada centavo, pero siempre dejaba comida para los gatos callejeros cerca de su taller. Vi cómo remendaba ropa para niños pobres de forma gratuita, trabajando hasta tarde a la luz de las velas. Él soltó una de sus manos para tocar su rostro, y Jane se vio incapaz de apartarse. Vi bondad genuina, Jane, integridad. Exactamente el tipo de persona que quería criando a mi hijo. Exactamente el tipo de mujer que podría amarme por quien soy, no por lo que poseo. Pero me engañaste, protestó ella, aunque su voz había perdido algo de fuerza. Construiste toda esta farsa. Sí. Él no lo negó, no intentó justificarse. Y si pudiera volver atrás, aún así lo haría, porque mantenerte ignorante era mantenerte a salvo. Si mis enemigos descubrieran sobre ti, sobre el matrimonio. Él cerró los ojos brevemente. Habría puesto un blanco en tu espalda. Jane ponderó sus palabras. Parte de ella quería gritar, exigir que él la llevara lejos inmediatamente, que anulara el matrimonio y la dejara regresar a su vida simple pero honesta. Pero otra parte, la parte que había observado a Christopher durante la cena, que había visto la vulnerabilidad en los ojos de Michael cuando hablaba de su difunta esposa, dudaba. Entonces el matrimonio, dijo ella lentamente, fue tanto para protegerme como para conseguir una madre para Christopher. Como mi esposa, tienes mi protección total. Mis recursos, mi seguridad, todo lo que poseo ahora también te protege. Michael retrocedió ligeramente, dándole espacio. Sé que no tengo derecho a pedir tu confianza. La violé incluso antes de ganarla, pero te pido tu consideración. Quédate. Conoce a Christopher. Conóceme a mí, el hombre real, no la fachada que mostré. ¿Y si me niego?, preguntó Jane, aunque ya sabía su respuesta. Si exijo la anulación, entonces la proporcionaré. No había duda en su voz. Te garantice seguridad y respeto. Eso incluye respetar tu elección de marcharte. Pero antes de decidir, él tomó un pequeño cofre de un estante, abriéndolo para revelar documentos legales. Estos son papeles que mis abogados prepararon. Si eliges quedarte, si eliges intentar construir este matrimonio conmigo, tendrás acceso completo a todo. Cuentas bancarias, propiedades, decisiones de negocios. No tendrás acceso total, pero no serás mantenida en la ignorancia nuevamente. Jane miró los documentos, luego al hombre ante ella. Michael Ashford, viudo empobrecido. Michael Ashford, magnate disfrazado. ¿Cuál era real, o ambos eran facetas de la misma persona compleja? Necesito tiempo, dijo ella finalmente, para procesar esto, para pensar. Tienes todo el tiempo que necesites. Michael cerró el cofre. Tu dormitorio es el segundo a la izquierda en el pasillo. Cerré con llave la puerta que lo conecta al mío. No te molestaré. Cuando estés lista para hablar de nuevo, estaré disponible. Él pasó junto a ella hacia la puerta. Luego se detuvo. Jane, por todo lo que vale te pido disculpas, no por proteger a mi hijo de la única manera que sabía, sino por no confiar lo suficiente en ti desde el principio. Merecías la verdad. Entonces él se fue, dejando a Jane sola en el despacho, rodeado de evidencias de una vida que nunca había imaginado. Ella se hundió en la silla detrás del escritorio, sus piernas súbitamente incapaces de sostenerla. Se había casado por la mañana. Había descubierto que su marido era uno de los hombres más ricos de Inglaterra por la noche. Y ahora, en las horas silenciosas antes del amanecer, necesitaba decidir si se quedaba o huía. Desde el pasillo,
oyó sonidos suaves. Christopher teniendo una pesadilla, quizás, y la voz suave de la señora Dawson calmándolo, el niño que la había llamado madre con tanta esperanza, el niño que había perdido una madre y ahora se arriesgaba a perder otra. Jane cerró los ojos respirando profundamente. La decisión, percibió, ya había sido tomada en el momento en que le había prometido a Christopher que se quedaría. Ahora solo quedaba descubrir si lograría encontrar amor verdadero entre los escombros de un matrimonio construido sobre secretos. La luz grisácea de la mañana se filtraba por las cortinas cuando Jane finalmente emergió de su dormitorio. Había pasado la noche en vela, sentada en la ventana observando cómo las calles de Bloomsbury gradualmente cobraban vida. Carretas de reparto, vendedores ambulantes, criadas apuradas en sus quehaceres matutinos. Un mundo común, ordinario, tan distante ahora de la realidad en que se encontraba. Sus ojos ardían de cansancio, pero su mente estaba extrañamente clara. Durante aquellas horas silenciosas, había procesado cada palabra de Michael, cada revelación, cada implicación, y había llegado a una conclusión que sorprendía incluso a ella misma. Se quedaría, al menos por ahora. La señora Dawson ya estaba en la cocina, preparando el desayuno. La institutriz levantó los ojos cuando Jane entró, y algo en su expresión, una mezcla de preocupación y comprensión, sugirió que sabía exactamente lo que había sucedido la noche anterior. «Buenos días, señora Ashford», dijo ella, con deliberada énfasis en el nuevo título de Jane. «¿Té? Por favor». Jane se sentó a la pequeña mesa de la cocina, observando las manos competentes de la institutriz preparar la bebida. «¿Desde hace cuánto tiempo sabe la verdad, señora Dawson?» La mujer mayor no fingió incomprensión. «Serví a la familia Ashford desde que el señor Michael era un niño de 10 años. Conocí a su madre, que Dios la tenga en gloria, y a su padre antes de que el trabajo arduo se lo llevara demasiado pronto. Vi todo lo que construyeron, todo lo que el joven señor heredó y multiplicó». Ella colocó la taza de té delante de Jane, luego se sentó con su propia bebida, un gesto de familiaridad que la sorprendió. Pero Jane estaba empezando a darse cuenta de que esta casa operaba bajo reglas diferentes de las que ella conocía. También vi cuando las cosas comenzaron a deteriorarse después de la muerte de la señora Catherine. Continuó la señora Dawson, su voz cargada de tristeza. Las amenazas, los peligros. El señor intentó mantenerme alejada, protegerme, pero me negué a abandonarlo. Especialmente con el pequeño Christopher necesitando cuidados. «¿No tiene miedo?», preguntó Jane. «¿De estar aquí, sabiendo que hay peligro? ¿Miedo?». La institutriz consideró la pregunta. «Supongo que sí en algunos momentos. Pero la lealtad y el amor superan el miedo, mi querida. Ese hombre en el pasillo no es solo mi empleador. Es un niño al que consolé durante pesadillas. Un joven al que ayudé a través del luto por su madre, un padre al que sostuve cuando lloró sobre el cuerpo de su esposa». Ella tomó un sorbo de té. «No lo abandonaré ahora». Jane absorbió sus palabras, sintiendo que algo se suavizaba en su pecho. Había tanta lealtad genuina en la voz de la señora Dawson, tanto afecto real. Michael inspiraba tal devoción en sus empleados. Eso decía algo sobre su carácter, ¿no es así? «Él es un buen hombre», la institutriz añadió suavemente, como si leyera los pensamientos de Jane. «Comete errores como todos nosotros, pero su corazón es verdadero y está absolutamente dedicado a proteger a aquellos que ama». Antes de que Jane pudiera responder, pequeños pasos resonaron en el pasillo. Christopher apareció en la puerta de la cocina, aún en camisón, con el cabello castaño despeinado por el sueño. Sus ojos se iluminaron al ver a Jane. «¿Todavía estás aquí?», exclamó él, corriendo a abrazarla con tal fuerza que casi la derriba de la silla. «Pensé que tal vez te había sido como mamá». El corazón de Jane se apretó dolorosamente. Ella rodeó al niño con sus brazos, sintiéndolo temblar ligeramente. «No me fui a ningún sitio, querido. Prometí que me quedaría, ¿recuerdas?». Christopher hundió el rostro en su hombro. «Papá dijo que mamá también se quedaría, pero se puso enferma y luego ya no estaba aquí. Dijo que se fue al cielo,
pero no entiendo por qué se iría sin mí. Jane miró a la señora Dawson por encima de la cabeza del niño, viendo sus propias emociones reflejadas en los ojos húmedos de la institutriz. Esta era la realidad que Michael enfrentaba diariamente. Un hijo traumatizado por la pérdida, viviendo con miedo constante de perder a alguien más. «Tu mamá no quería irse», dijo Jane gentilmente, apartándolo lo suficiente para mirarlo a los ojos. «Pero a veces las personas se enferman tanto que sus cuerpos ya no pueden seguir, no importa cuánto deseen quedarse sus corazones. Estoy segura de que ella se habría quedado si hubiera podido». «¿Tú no te enfermarás también?». La pregunta era tan vulnerable, tan llena de miedo infantil, que Jane sintió que las lágrimas amenazaban con salir. «Haré todo lo que pueda para mantenerme sana y aquí contigo», prometió ella. «Ahora, ¿qué tal si nos vestimos adecuadamente para el desayuno? Luego podemos hablar sobre lo que haremos hoy». Christopher asintió con entusiasmo, su humor mercurial volviendo a la alegría. La señora Dawson lo llevó a vestirse, dejando a Jane sola con sus pensamientos de nuevo. Michael no había aparecido. Jane no sabía si sentirse aliviada o decepcionada. Parte de ella deseaba confrontarlo a la luz del día, cuando todo pareciera menos surrealista. Otra parte agradecía el aplazamiento, más tiempo para organizar sus sentimientos confusos. Ella regresó a su dormitorio para cambiarse, eligiendo uno de sus vestidos más simples, azul oscuro y práctico. Mientras se lo ponía, notó por primera vez detalles que había ignorado la noche anterior. El armario era sólido y espacioso, mucho más grande de lo que necesitaba para sus pocas posesiones. La cama, aunque modesta en apariencia, tenía sábanas de calidad superior. Y había flores frescas en un jarrón junto a la ventana, margaritas como las que había llevado en la boda. Michael había pensado en pequeños detalles de confort, incluso manteniendo la fachada de simplicidad. El gesto la conmovió más de lo que esperaba. Cuando bajó a la sala de estar, encontró a Christopher ya vestido y sentado junto a la chimenea, mirando un libro ilustrado. El niño se levantó de un salto al verla. «Mira, este libro tiene imágenes de barcos. Papá dijo que tal vez podamos ir a ver barcos de verdad un día. ¿Te gustaría ir con nosotros?» «Mucho», respondió Jane, sentándose a su lado. Solía ver barcos llegar a los muelles cuando trabajaba allí. Siempre me fascinó pensar en todos los lugares distantes de donde venían. Pasaron la hora siguiente examinando el libro juntos, Christopher haciendo interminables preguntas sobre océanos y países extranjeros que Jane respondía de la mejor forma posible. El niño era claramente inteligente, curioso y carente de atención maternal. Cada vez que ella lo elogiaba o se reía de alguna observación suya, sus ojos brillaban con puro placer. Fue así como Michael los encontró cuando finalmente emergió de su dormitorio. Jane lo sintió antes de verlo, un cambio en la atmósfera que le hizo hormiguear la piel. Ella levantó los ojos y lo encontró parado en la entrada, observándolos con una expresión tan intensa que tuvo que desviar la mirada. Él vestía ropa sencilla, pantalones y camisa blanca, pero había algo diferente en él esta mañana, una tensión en sus hombros, líneas de cansancio alrededor de sus ojos que sugerían que había dormido tan poco como ella. «Papá», Christopher corrió a abrazar a su padre. «Estábamos mirando el libro de barcos. Jane dijo que vio barcos de verdad». «¿De verdad?». Michael levantó a su hijo, y Jane vio ternura genuina en su rostro. Cualesquiera que fueran sus defectos, su amor por Christopher era incuestionable. «Entonces tendremos que llevarla a ver más». Él bajó a Christopher gentilmente. «¿Por qué no vas a pedirle una galleta a la señora Dawson? Necesito hablar con Jane un momento». El niño salió corriendo, dejándolos solos. El silencio se estiró entre ellos, cargado de palabras no dichas. Jane fue la primera en romperlo. «Decidí quedarme», dijo ella directamente. «Al menos por ahora. Por Christopher, que claramente necesita estabilidad». «¿Y por qué?». Ella dudó, buscando las palabras correctas. «Porque creo que tus intenciones eran buenas, aunque tus métodos fueran cuestionables». Michael exhaló un suspiro que parecía llevar el peso de semanas. «Gracias,
No merezco tu comprensión, pero te la agradezco. Pero, Jane continuó su voz firme. Necesito total honestidad de ahora en adelante, sin más secretos, sin más medias verdades. Si habrá peligro, necesito saberlo. Si hay decisiones que tomar, necesito estar involucrada. No seré mantenida en la ignorancia de nuevo. Estoy completamente de acuerdo. Michael se acercó, deteniéndose a una distancia respetuosa. Mis abogados vendrán hoy por la tarde. Prepararé todos los documentos que mencioné. Tendrás acceso total a todo. Jane asintió. Luego preguntó lo que la incomodaba desde la noche anterior. Los guardias que mencionaste, ¿cuántos hay? 4, trabajando por turnos. 2 durante el día, 2 por la noche. Se mantienen discretos, pero siempre están observando. Él gesticuló vagamente hacia la ventana. Fletcher, mi cochero, también está entrenado en protección, y Dawson, aunque ella nunca lo admitiría, sabe cómo usar un cuchillo mejor que la mayoría de los hombres. La imagen de la bondadosa señora Dawson, armada con un cuchillo, habría sido cómica si no fuera tan perturbadora. ¿Y dentro de casa? ¿Hay armas? Sí, pero cerradas con llave, especialmente con Christopher cerca. Michael se pasó la mano por el cabello, ese gesto de frustración que Jane estaba empezando a reconocer. Sé que esto no es el matrimonio que imaginaste. No es el matrimonio que yo deseaba ofrecerte, pero juro que haré todo lo que esté en mi poder para mantenerte a salvo y, eventualmente, espero, feliz. Jane lo estudió a la luz de la mañana. Lo veía claramente ahora, sin las ilusiones de la noche anterior. Un hombre atormentado por las pérdidas, desesperado por proteger lo que quedaba, dispuesto a mentir y engañar, pero también capaz de vulnerabilidad y arrepentimiento genuinos. La felicidad es algo que construiremos juntos, o no construiremos de ninguna manera, dijo ella finalmente. Pero seguridad, eso puedo aceptar, por Christopher, si no por mí misma. Entonces empezaremos por ahí. Michael extendió la mano, y después de un momento de vacilación, Jane la aceptó. Sus dedos se entrelazaron, y ella sintió de nuevo aquel calor inesperado, aquella conexión que había existido incluso cuando pensaba que él era solo un viudo pobre. Quizás, pensó Jane, mientras permitía que él sostuviera su mano un momento más, hubiera esperanza para este matrimonio improbable después de todo. No la historia de amor de cuentos de hadas que los jóvenes soñaban, sino algo más complejo, construido sobre verdad y elección en lugar de ilusión y necesidad. Christopher regresó corriendo, galleta en mano, ajeno a la tensión que aún flotaba entre los adultos. ¿Puedo enseñarle a Jane mis juguetes ahora? Claro. Michael y Jane respondieron simultáneamente. Luego intercambiaron miradas sorprendidas. Una pequeña sonrisa curvó sus labios, y Jane sintió que respondía con una suya, vacilante pero genuina. Sería un comienzo. La tarde transcurrió con una normalidad surrealista. Jane se encontró desempeñando el papel de madre con una facilidad que la sorprendió. Christopher era un niño encantador cuando no estaba paralizado por el miedo al abandono. Jugaron con soldaditos de plomo en la alfombra de la sala, leyeron historias de aventuras marítimas, y Jane incluso lo inició en juegos de palabras que su propia madre le había enseñado hacía tanto tiempo. Michael se mantuvo a distancia, observando ocasionalmente desde la puerta de su despacho, pero sin interferir. Jane sentía su mirada sobre ella en momentos inesperados, un peso constante que no era completamente incómodo. Había algo reconfortante en ser observada con tanta intensidad, aunque la razón detrás de ello aún la perturbara. La señora Dawson preparó un almuerzo sustancioso y por primera vez desde la boda, los tres se sentaron juntos a la mesa como una familia. Christopher parloteó sobre todo y nada, llenando los silencios incómodos entre los adultos con su inocencia infantil. Jane notó cómo Michael interactuaba con su hijo, paciente y atento, respondiendo cada pregunta por más absurda que fuera con seriedad genuina. ¿Por qué el cielo es azul, papá? La luz del sol contiene todos los colores, pero el aire dispersa la luz azul más que las otras, así que es lo que vemos. ¿Y por qué la hierba es verde? Porque contiene algo llamado clorofila, que ayuda a las plantas a transformar la luz solar en alimento.
Jane observaba este intercambio con creciente fascinación. Michael Ashford, magnate industrial, respondiendo pacientemente a las preguntas filosóficas de un niño de 5 años, como si fueran las cuestiones más importantes del mundo. Había una incongruencia entre el hombre que comandaba imperios comerciales y el padre amable frente a ella, que era simultáneamente desconcertante y atractivo. Después del almuerzo, la señora Dawson llevó a Christopher a su siesta diaria, dejando a Jane y Michael solos en la sala. El silencio que siguió estuvo cargado de tensión no resuelta. «Eres bueno con él», dijo Jane finalmente, rompiendo el silencio. «Con Christopher. Está claro que lo amas profundamente». Michael se giró de la ventana desde donde había estado observando la calle. «Es todo lo que me queda de Catherine. Cada sonrisa suya, cada gesto, me la recuerda. A veces es doloroso, pero nunca permitiría que ese dolor me alejara de él». «¿Cómo era ella?», preguntó Jane, sorprendida por su propia curiosidad. «Catherine». Una expresión distante cruzó el rostro de Michael. Caminó hasta la chimenea donde un pequeño retrato reposaba en la repisa. Jane no lo había notado antes, o quizás simplemente no le había prestado atención. Lo tomó estudiando la imagen por un largo momento antes de entregárselo a Jane. La mujer del retrato era hermosa, de una forma delicada, con cabellos rubios arreglados en elaborados rizos y ojos claros que parecían amables, incluso a través de las pinceladas de pintura. Había algo frágil en ella, una cualidad etérea que hizo a Jane entender por qué su muerte por enfermedad no sorprendía del todo. «Era dulce», dijo Michael suavemente, «e increíblemente paciente. Creció en circunstancias difíciles. Su familia había perdido casi todo antes de conocerme, pero nunca fue amarga ni resentida. Aceptó nuestro matrimonio arreglado con gracia, y con el tiempo llegamos a importarnos el uno al otro de verdad». Jane detectó algo en su voz que la hizo dudar. «Pero no la amabas», dijo ella lentamente, «no de la forma en que se lee en las novelas». Michael encontró su mirada, y había una cruda honestidad en sus ojos. «No, no de esa manera. Teníamos afecto, respeto, compañerismo, pero pasión ardiente, amor consumidor, no, y creo que ella sentía lo mismo. Éramos compañeros cómodos que construyeron una vida funcional juntos». La admisión debería haber entristecido a Jane, pero en lugar de eso le trajo un extraño alivio. Había honestidad en ella, una falta de romantización del pasado que hacía a Michael más humano, más real. «¿Y ahora?». Jane le devolvió el retrato. «¿Qué esperas de este matrimonio?». Honestamente, Michael recolocó el retrato en la repisa con cuidado. «No lo sé. Cuando planeé esto solo pensaba en seguridad, en darle estabilidad a Christopher, pero anoche, cuando estabas en esa oficina sosteniendo evidencia de todas mis mentiras, y aún así, esta mañana elegiste quedarte». Hizo una pausa, pareciendo buscar palabras. «Empecé a esperar que quizás pudiéramos construir algo real». El sonido de carruajes deteniéndose afuera interrumpió su conversación. Michael revisó su reloj de bolsillo. «Mis abogados han llegado. Prometí total transparencia. Y comenzaremos ahora». Los dos hombres que la señora Dawson condujo a la sala eran estudios de contraste. El primero era anciano, quizás de 70 años, con cabellos blancos y gafas de montura dorada. Vestía impecablemente de negro, cada botón perfectamente alineado. El segundo era joven, no más de 30, con facciones afiladas y ojos que evaluaban todo rápidamente. «Señor Pemberton, señor Walsh», lo saludó Michael formalmente. «Permítanme presentarles a mi esposa, Jane Ashford». La reacción de ellos fue reveladora. El señor Pemberton se inclinó profundamente, con genuino respeto en su gesto. El señor Walsh, tras un momento de sorpresa apenas disimulada, siguió el ejemplo, aunque sus ojos permanecieron calculadores. «Señora Ashford», dijo el señor Pemberton cálidamente, «es un honor finalmente conocerla. Michael ha hablado mucho de su bondad». Jane dudaba de eso, pero aceptó el cumplido con gracia. Se sentaron todos, y los abogados comenzaron a extraer documentos de sus carpetas de cuero. «Como solicitó el señor Ashford», comenzó el señor Pemberton, «hemos preparado documentación completa de todos sus bienes y arreglos legales.
También he redactado documentos que garantizan a la señora Ashford acceso total y derechos de codecisión en asuntos especificados. Le extendió un documento voluminoso. Jane lo aceptó, sus ojos recorriendo la primera página. Las palabras se le amontonaban inicialmente, terminología legal que estaba más allá de su educación, pero se obligó a concentrarse, a entender. «Puedo resumir, si prefiere», ofreció el señor Walsh, con una condescendencia apenas disimulada que inmediatamente levantó las defensas de Jane. «Puedo leer, gracias», respondió ella fríamente, satisfecha al ver que la sorpresa se registraba en su rostro. Quizás esperaba una costurera analfabeta, fácilmente impresionable y controlable. Michael escondió una sonrisa. Jane tuvo una educación excepcional a través de las Hermanas de la Misericordia. Lee y escribe mejor que la mayoría. Las siguientes horas transcurrieron en una discusión meticulosa de propiedades, inversiones y arreglos financieros. Jane hizo preguntas cuando algo no estaba claro, negándose a ser apurada o tratada con condescendencia. El señor Pemberton respondió a cada consulta con paciencia, claramente impresionado por su perspicacia. El señor Walsh se volvió progresivamente más irritado. La escala de la riqueza de Michael la dejó aturdida. Propiedades en 3 condados, participaciones en 15 empresas diferentes, inversiones en manufacturas textiles, construcción naval, importación de té, hasta minería de carbón. Las cifras eran tan vastas que perdían significado. Y estos arreglos de seguridad. Jane señaló una sección específica. Pueden explicarlos con más detalle. El señor Pemberton intercambió miradas con Michael, quien asintió. Los guardias que mencioné, dijo Michael. También hay fondos reservados para reubicarnos rápidamente si es necesario. Identidades alternativas preparadas. Rutas de escape planificadas. La realidad de su situación golpeó a Jane de nuevo. Esto no era simple paranoia. Michael genuinamente esperaba que pudieran necesitar huir, desaparecer por completo. Los ataques, dijo ella lentamente. ¿Cuán recientes fueron? El último fue hace 3 semanas, respondió el señor Walsh cuando Michael dudó. Un intento de secuestro del joven Christopher. Fue frustrado por los guardias, pero estuvo peligrosamente cerca de tener éxito. Jane sintió que la sangre se le escurría del rostro. 3 semanas, semanas después de que Michael la conociera, semanas antes de proponer matrimonio. Él había procedido con el matrimonio sabiendo que el peligro era inmediato y real. «¿Por qué no me lo dijiste?», exigió ella volviéndose hacia Michael. «Si Christopher estaba en peligro tan recientemente». «¿Por qué habrías rehusado?», respondió Michael simplemente. «Habrías rehusado por miedo justificable y no podía permitirlo. Te necesitaba, Jane. Christopher te necesitaba». La ira burbujeó en Jane, cálida y justificada. «Entonces me engañaste aún más profundamente de lo que me di cuenta. No solo sobre tu riqueza, sino sobre un peligro activo y presente». Sí, Michael no ofreció disculpas, no intentó justificarse. Y lo haría de nuevo porque la alternativa era dejar a mi hijo vulnerable. Jane se levantó abruptamente, necesitando distancia de él, de esta revelación, de esta sensación de ser una pieza movida en un tablero cuyas reglas no comprendía completamente. Los abogados observaban incómodos, deseando claramente estar en cualquier otro lugar. «Señor Pemberton, señor Walsh», dijo ella, con una voz sorprendentemente firme, «agradezco su claridad. Me gustaría tener tiempo para revisar estos documentos completamente antes de firmar cualquier cosa». «Ciertamente, señora», respondió el señor Pemberton poniéndose de pie. «Tómese todo el tiempo necesario. Estamos a su disposición para cualquier pregunta adicional». Michael los acompañó hasta la puerta, su postura rígida por la tensión. Cuando regresó, Jane estaba junto a la ventana, observando las sombras alargadas de la tarde. «Estoy enojada», dijo ella antes de que él pudiera hablar. «Profundamente enojada de que siguieras engañándome incluso ahora. Pero también entiendo». Se giró para encararlo. «Si fuera yo, si tuviera un hijo en peligro, habría hecho cualquier cosa para protegerlo también, incluyendo mentir, engañar, manipular». Michael se acercó cautelosamente.
No espero perdón. Bien, porque no estás perdonado. Jane se cruzó de brazos. Pero Christopher necesita estabilidad y huir ahora solo lo lastimaría. Así que me quedaré, pero bajo condiciones absolutamente claras. Sin más secretos. No importa cuán difícil sea la verdad. La quiero. Toda ella. De acuerdo, dijo Michael inmediatamente. Y quiero estar involucrada en las decisiones de seguridad. Si hay peligro, necesito saber cómo proteger a Christopher y a mí misma. Puedo conseguir entrenamiento. Entonces, consíguelo. Jane sintió que la determinación se endurecía dentro de ella. Se había casado con este hombre, había asumido la responsabilidad de su hijo. No sería una víctima pasiva esperando que otros la protegieran. Enséñame lo que necesito saber. Michael la estudió por un largo momento y algo cambió en su expresión. Respeto, quizás, o admiración. Eres extraordinaria, dijo él suavemente, más fuerte de lo que imaginé. Tuve que serlo. Jane se permitió relajarse ligeramente. La vida no ofreció alternativa. Desde el pasillo oyeron sonidos de Christopher despertando, su voz soñolienta llamando a Jane. Ella se giró hacia el sonido instintivamente, ya preparada para consolar al niño. Pero se detuvo en la puerta, mirando a Michael por encima del hombro. «Construiremos esto juntos», dijo ella firmemente. «Pero de verdad esta vez, completa brutal honestidad, o no construiremos nada». «De verdad», asintió Michael, y por primera vez desde que el engaño había sido revelado, Jane vio una esperanza genuina en sus ojos. «Lo prometo». La semana siguiente trajo una rutina que Jane jamás había imaginado posible. Por las mañanas, mientras Christopher tomaba sus lecciones con un tutor discreto que venía 3 veces por semana, ella se reunía con Fletcher en el pequeño jardín trasero del edificio. El cochero resultó ser un instructor paciente pero firme, enseñándole técnicas básicas de autodefensa que hacían que sus músculos protestaran de maneras que nunca había experimentado. «No se trata de fuerza, señora», repetía él mientras demostraba cómo romper un agarre de muñeca. «Se trata de aprovechar el impulso del atacante contra sí mismo. Una mujer de su constitución nunca vencerá a un hombre en fuerza bruta, pero en astucia y velocidad hay ventaja». Jane practicaba los movimientos repetidamente, sintiéndose torpe e inadecuada inicialmente. Pero gradualmente, su cuerpo comenzó a memorizar las secuencias. Torcer, girar, usar el peso del oponente contra él. Cada sesión la dejaba exhausta y con los músculos doloridos, pero también con una creciente sensación de capacidad que nunca había poseído. Michael observaba a veces desde la ventana de su oficina. Jane sentía su mirada sobre ella, un peso constante que la hacía simultáneamente consciente y determinada a probar su compromiso. Si él dudaba de su resolución, ella demostraría lo contrario. Las tardes pertenecían a Christopher. El niño florecía bajo su atención, la ansiedad que anteriormente marcaba cada movimiento disminuyendo gradualmente. Paseaban por el jardín, leían juntos y Jane comenzó a enseñarle a coser puntos simples. Sus intentos iniciales fueron desastrosos, los puntos anchos y torcidos, pero él persistió con una determinación que recordaba a su padre. «Mamá Catherine no sabía coser», comentó él una tarde, concentrado intensamente en mantener la aguja firme. Decía que sus manos estaban hechas para tocar el pianoforte, no para el trabajo práctico. Jane percibió la oportunidad cuidadosamente. Era talentosa en la música, mucho. Tocaba piezas tan hermosas que a veces me hacían llorar. Christopher levantó la vista, sus pequeños dedos deteniéndose en el trabajo. No porque estuviera triste, sino porque la música era tan hermosa que me dolía el pecho. ¿Tiene sentido eso? Tiene todo el sentido, le aseguró Jane, tocando suavemente su cabello. La belleza puede conmovernos profundamente, hasta las lágrimas. ¿Tú tocas el pianoforte? No, pero solía cantar con mi madre cuando era pequeña. Jane se sorprendió al compartir el recuerdo. Raramente hablaba de su madre, el dolor de la pérdida aún agudo, incluso después de tantos años. Ella tenía una voz como un ruiseñor,
decían los vecinos. ¿Cantarías para mí? Los ojos de Christopher brillaban con esperanza. Jane dudó. Entonces comenzó una canción de cuna sencilla que su madre le había enseñado. Su voz, sin entrenar y humilde, llenó la modesta habitación. Christopher cerró los ojos, recostándose contra ella con un suspiro de contento. Cuando terminó, encontró a Michael en la puerta, una expresión indescriptible en su rostro. ¿Cuánto tiempo había estado allí observando? Ella no lo sabía, pero algo en su mirada hizo que su corazón se acelerara. Las noches eran más complicadas. Después de acostar a Christopher, Jane y Michael frecuentemente se encontraban en la sala de estar. La distancia física entre ellos, un recordatorio constante de las complejidades de su situación. Conversaban, cautelosos inicialmente, descubriendo gradualmente los contornos de las personalidades del otro. Michael hablaba de sus negocios con una pasión que sorprendía a Jane. No se trataba simplemente de acumular riqueza, percibió ella. Había genuino interés en los mecanismos del comercio, en las personas que empleaba, en las innovaciones que podían mejorar la eficiencia o las condiciones de trabajo. Mi padre siempre decía que riqueza sin responsabilidad es corrupción, explicó Michael una noche, sosteniendo un cáliz de vino que rara vez bebía. Empleamos a miles de personas a través de las diversas empresas. Sus vidas, sus familias, dependen de las decisiones que tomo. Eso nunca es algo que tome a la ligera. Jane se encontró compartiendo también historias de su infancia que rara vez contaba a alguien. La muerte de su padre cuando tenía 8 años, dejando a su madre luchando por mantenerlas a través de trabajos de costura. Las hermanas de la misericordia que la acogieron tras la muerte de su madre, enseñándole no solo a leer y escribir, sino también valores de compasión y dignidad. Ellas me salvaron, dijo Jane simplemente. Sin su intervención habría terminado en la calle o peor. Les debo todo lo que soy. Entonces yo también les debo, respondió Michael suavemente, y había algo en su voz que hizo que Jane lo mirara con agudeza. Pero él desvió los ojos, estudiando el fuego en la chimenea con innecesaria intensidad. La quinta noche después de la visita de los abogados, Jane firmó los documentos que le garantizaban acceso completo a los asuntos de Michael. El señor Pemberton fue testigo de su firma con evidente aprobación, mientras que el señor Walsh observaba con un escepticismo apenas disimulado. «Felicidades, señora Ashford», dijo el abogado mayor cálidamente. «Se ha convertido oficialmente en una de las mujeres más ricas de Inglaterra». La declaración aún parecía surrealista. Jane, que había remendado ropa por monedas, que había ahorrado cada centavo para pagar el alquiler, ahora poseía acceso a fortunas que ni siquiera podía comprender completamente. Era vertiginoso y aterrador, pero con el acceso también llegó un conocimiento que había deseado evitar. Los informes de seguridad que Michael ahora compartía revelaban la extensión completa del peligro que enfrentaban. 3 intentos documentados contra la vida de Michael en el último año, 2 intentos de secuestro dirigidos a Christopher, múltiples amenazas de extorsión, algunas acompañadas de violencia contra empleados que se negaron a cooperar. ¿Quién odiaría tanto?, preguntó Jane una noche, hojeando los informes con manos temblorosas. ¿Para hacer tales cosas? Michael estaba junto a la ventana, observando la calle oscura abajo, donde sabía que guardias invisibles patrullaban. Rivales comerciales a los que les quité contratos, un socio anterior al que me vi obligado a exponer por corrupción, resultando en su ruina. Familias que culpan a mis empresas por accidentes o condiciones de trabajo, algunas justificadamente. Se giró para encararla. He construido imperios sobre la espalda de otros, Jane. No siempre fui amable o justo en el proceso. Algunos de esos enemigos los creé yo mismo. La cruda admisión la sorprendió. ¿Te arrepientes? De algunas decisiones, sí, de otras, no. El mundo de los negocios no recompensa la amabilidad o la vacilación. Para sobrevivir, para prosperar, a veces se deben tomar decisiones duras. Hizo una pausa. Pero nunca imaginé que mi hijo pagaría el precio por mis ambiciones. Jane vio la culpa grabada en cada línea de su rostro y sintió algo ablandarse dentro de ella. Se levantó,
cruzando el espacio entre ellos antes de que pudiera reconsiderar. Cuando le tocó el brazo suavemente, él se estremeció como si estuviera sorprendido por el contacto. «Christopher está seguro», dijo ella firmemente. «Tiene guardias, te tiene a ti y ahora me tiene a mí también. No permitiremos que nada le suceda». Michael cubrió la mano de ella con la suya, sus dedos cálidos y firmes. «¿Cómo te volviste tan fuerte? Después de todo lo que has enfrentado, toda la pérdida y dificultad, ¿cómo mantienes tal determinación?» «Porque la alternativa es rendirse», respondió Jane simplemente. «Y eso nunca fue una opción». Permanecieron así por un largo momento, conectados a través de aquel simple toque, algo no dicho pero potente creciendo entre ellos. Jane era intensamente consciente de su cercanía, del calor emanando de su cuerpo, de la forma en que su pulgar trazaba círculos distraídos en el dorso de su mano. El sonido de pasos en el pasillo rompió el momento. Se separaron rápidamente cuando la señora Dawson apareció, llevando una bandeja de té. «Perdonen la intromisión», dijo la ama de llaves, aunque sus ojos perspicaces sugerían que había notado la cercanía de ellos. «Pensé que apreciarían algo caliente antes de retirarse. Se sentaron separados ahora. La distancia física, restaurada, pero algo fundamental, había cambiado». Jane tomó su té mecánicamente, consciente de la mirada de Michael sobre ella, de la forma en que la atmósfera en la sala parecía cargada de posibilidad. Fue aquella noche, acostada sola en su habitación, que Jane finalmente admitió para sí misma lo que había estado evitando reconocer. Estaba desarrollando sentimientos por su marido. No la pasión instantánea de las novelas que solía leer secretamente, sino algo más profundo y complejo. Respeto por su devoción a Christopher, admiración por su inteligencia y determinación, y, cada vez más, una atracción que la dejaba consciente de cada mirada compartida, cada toque accidental. Pero ¿cómo podría confiar en esos sentimientos cuando todo el fundamento de su relación había sido construido sobre el engaño? Michael la había elegido deliberadamente, calculadamente, porque ella atendía necesidades específicas. El afecto creciente que demostraba era genuino o simplemente gratitud por ella haberse quedado. Jane se revolvió inquieta entre las sábanas, observando sombras bailar en el techo. Del otro lado de la puerta cerrada que conectaba su habitación con la de Michael, oía ocasionalmente sonidos de movimiento. Él también estaba despierto, luchando con sus propios demonios. La respuesta llegó de forma inesperada a la mañana siguiente. Jane bajó temprano, planeando disfrutar de la quietud antes de que la casa despertara. Pero encontró a Michael ya vestido, parado junto a la ventana de la sala de estar, con papeles esparcidos a su alrededor. «No dormiste», observó ella, cerrando la puerta suavemente tras de sí. Michael levantó la vista, y ella vio el agotamiento grabado en cada línea de su rostro. «No pude. Había mucho en qué pensar». Jane se acercó notando los documentos específicos que él estudiaba. No eran informes de negocios o correspondencia de seguridad, sino algo más personal. Bocetos de una propiedad rural, planos arquitectónicos de una casa amplia rodeada de extensos jardines. «¿Qué es esto?» «Una posibilidad», dijo Michael con vacilación. «Una propiedad en Hertfordshire que he estado considerando. Suficientemente distante de Londres para ofrecer seguridad, pero no aislada. Hay tierras para que Christopher explore, establos, incluso un pequeño lago. Pensé». Se interrumpió pareciendo súbitamente inseguro de una manera que Jane rara vez lo había visto. «Pensé que quizás nos gustaría una vida más tranquila, lejos de los peligros de la ciudad». Jane estudió los diseños, viendo no solo una propiedad, sino una visión de futuro. Una familia real viviendo abiertamente, sin necesidad de guardias constantes o vigilancia perpetua. Una vida que podría ser suya si los enemigos de Michael fueran neutralizados. «Es hermosa», dijo ella suavemente. «¿Pero es segura?» «Mis investigadores creen estar cerca de identificar la fuente primaria de las amenazas. Una vez resuelto, podríamos vivir más abiertamente». Michael se levantó, quedando lo suficientemente cerca para que Jane pudiera ver reflejos dorados en sus ojos oscuros. «Podría darte la vida que mereces, Jane.
no escondida en un modesto apartamento, sino abierta y honesta. ¿Y si los investigadores están equivocados? ¿Si hay más enemigos además de los que identificaron? Entonces continuaremos como estamos, vigilantes, cautelosos, pero juntos. Le tocó el rostro suavemente y Jane se inclinó instintivamente al toque. He aprendido algo en estas últimas semanas. Riqueza y poder no significan nada sin personas para compartirlos. Tú y Christopher se han convertido en esas personas para mí. El corazón de Jane se aceleró. Michael, pero cualesquiera que fuesen las palabras que habría dicho, se perdieron cuando Christopher apareció corriendo en la sala, aún en camisón, rizos despeinados por el sueño. Jane, papá, soñé que vivíamos en una casa grande con caballos y un lago donde podíamos nadar. Jane y Michael intercambiaron miradas sorprendidas. Entonces rieron simultáneamente. La sincronicidad era demasiado extraordinaria para ser coincidencia. Quizás, dijo Michael alzando a su hijo, podamos hacer ese sueño realidad. Y mientras Jane observaba a padre e hijo juntos, los planos de la propiedad rural esparcidos a su alrededor como promesas, se permitió por primera vez imaginar que quizás, solo quizás, este matrimonio imposible pudiera transformarse en algo extraordinario. La mañana trajo consigo una niebla espesa que se aferraba a las ventanas del apartamento en Bloomsbury, transformando el paisaje familiar en algo etéreo y desconcertante. Jane despertó con una sensación de aprensión que no podía nombrar, un peso en el pecho que persistía incluso cuando se levantó y se vistió mecánicamente. Había algo diferente en el aire, un silencio pesado que parecía presagiar cambios inevitables. Encontró a Michael ya vestido, parado junto a la ventana de la sala de estar, con una rigidez que inmediatamente encendió alarmas en su mente. Él sostenía un sobre de papel grueso, el sello ya roto, y su expresión era sombría de una forma que ella no lo había visto desde la noche en que descubrió sus secretos. «¿Qué pasó?», preguntó Jane, cerrando la puerta suavemente tras de sí. Michael se giró y ella vio algo en sus ojos que la heló. No era miedo exactamente, sino una determinación fría que parecía haber endurecido cada línea de su rostro durante la noche. «Mis investigadores han identificado la fuente primaria de las amenazas», dijo él sin preámbulos, extendiéndole el documento. «Y no es quien imaginábamos». Jane aceptó el papel con manos que temblaban ligeramente. Las palabras se le amontonaban inicialmente mientras intentaba procesar el informe detallado. Nombres, fechas, evidencia meticulosamente documentada. Y en el centro de todo, una revelación que la golpeó como un impacto físico. Lady Margaret Blackwell, leyó en voz alta, el nombre extraño en su lengua. Hermana de Catherine, la cuñada que nunca mencioné, porque pensé que nos habíamos separado amistosamente tras la muerte de Catherine. Michael se pasó la mano por el cabello, aquel gesto familiar de frustración. Aparentemente, guardaba resentimientos mucho más profundos de lo que demostró. Jane continuó leyendo, su horror creciendo con cada línea. Lady Margaret culpaba a Michael por la muerte de su hermana, convencida de que el estrés de vivir con un hombre obsesionado con los negocios y la acumulación de riqueza había debilitado a Catherine hasta que su cuerpo simplemente se había rendido. Más perturbador aún, creía que Christopher debería estar bajo su custodia, no con el padre al que consideraba responsable de que el niño quedara huérfano de madre. «Ella orquestó todo», dijo Michael, su voz cargada de amargura. «Los ataques, los intentos de secuestro, hasta los incendios en los almacenes. Todo parte de un plan elaborado para desacreditarme, arruinarme financieramente y eventualmente obtener la custodia legal de Christopher». «Pero esto es una locura», protestó Jane, sintiendo náuseas subir por su garganta. «Matar a personas inocentes, poner a un niño en peligro, solo por una venganza retorcida. El dolor puede retorcer incluso las mentes más racionales en algo monstruoso». Michael caminó hasta la chimenea, mirando las cenizas frías como si contuvieran respuestas. Margaret y Catherine eran cercanas. Cuando Catherine enfermó, Margaret estuvo constantemente a su lado. Escuchó cada gemido de dolor. Fue testigo de cada momento de sufrimiento.
Y en algún punto, su dolor se transformó en odio dirigido hacia mí. Jane dejó el informe con cuidado, como si pudiera quemar sus manos. ¿Qué haremos ahora? Los investigadores han reunido pruebas suficientes para involucrar a las autoridades. Margaret será arrestada, juzgada por intento de homicidio y otros crímenes. Michael se giró para encararla, y había algo salvaje en sus ojos ahora. Pero antes de que eso suceda, necesito confrontarla. Necesito entender cómo llegamos a este punto. No. La palabra salió más aguda de lo que Jane pretendía. Es demasiado peligroso, si está tan desequilibrada. Por eso no iré solo. Michael se acercó, tomando sus manos con una urgencia que la sorprendió. Necesito que vengas conmigo, Jane. Como mi esposa, como testigo. Fletcher y 2 guardias nos acompañarán. Estaremos seguros. Jane quería rehusar. Quería insistir en que involucraran a las autoridades inmediatamente sin arriesgarse a una confrontación personal. Pero veía la necesidad en sus ojos, la exigencia de cierre, que no sería satisfecha a través de procesos legales impersonales. Michael necesitaba entender, necesitaba confrontar los demonios que lo atormentaban desde hacía tanto tiempo. Muy bien, ella finalmente asintió. Pero al primer signo de peligro, nos iremos inmediatamente. El alivio que cruzó el rostro de Michael fue palpable. La atrajo a un abrazo inesperado, sosteniéndola tan firmemente que Jane sintió su corazón latir contra el de ella a través de las capas de ropa. «Gracias», murmuró en su cabello, «por permanecer a mi lado incluso cuando sería más seguro huir». Jane se permitió absorber su calor por un momento antes de alejarse suavemente. «¿Cuándo partimos?» «Esta tarde. La residencia de Margaret está a 3 horas en carruaje. Los investigadores ya la han alertado de nuestra visita, así que no será una sorpresa total». Michael dudó. «Pero Jane, debes estar preparada. Margaret puede decir cosas, hacer acusaciones destinadas a herirme a través de ti. No es estable, y sus palabras no deben tomarse a pecho». «Puedo soportar palabras crueles», le aseguró Jane con más confianza de la que sentía. «He sobrevivido a cosas mucho peores». Pasaron la mañana en preparativos cuidadosos. A Christopher se le informó que sus padres tendrían que viajar brevemente por asuntos urgentes, pero regresarían antes del anochecer. El niño aceptó la explicación con visible aprensión, aferrándose a Jane con una fuerza inusual, cuando ella se inclinó para besarlo en despedida. «¿Volverás?», susurró él contra su hombro. «¿Prometes que volverás?» «Lo prometo», respondió Jane firmemente abrazándolo con fuerza. «Nada en este mundo me impediría regresar a ti». La señora Dawson observaba desde la puerta con expresión grave. Cuando Jane pasó junto a ella, la ama de llaves le tocó el brazo brevemente. «Cuide de él», murmuró lo suficientemente bajo como para que solo Jane la oyera, y de sí misma. Lady Margaret siempre fue una criatura volátil, incluso antes de la tragedia. La carroza que los esperaba era más robusta que el vehículo usual, reforzada de maneras que Jane percibió, estaban destinadas a ofrecer protección contra ataques. Fletcher manejaba los caballos con expresión sombría, y 2 hombres que Jane reconoció como los guardias invisibles que patrullaban constantemente los acompañaban a caballo. El viaje transcurrió en tenso silencio. Michael repasaba documentos repetidamente, memorizando detalles que ya debía conocer de memoria. Jane observaba el paisaje cambiar de calles urbanas a campos rurales, intentando calmar los nervios que vibraban bajo su piel como cuerdas de violín muy tensas. Cuando finalmente llegaron a la propiedad de Lady Margaret, Jane no pudo reprimir un suspiro de sorpresa. La casa era más pequeña de lo que había imaginado para la hermana de una baronesa, pero elegante de forma melancólica. Piedra gris cubierta de hiedra, ventanas altas con cortinas pesadas, jardines que claramente habían sido magníficos una vez, pero ahora mostraban signos de negligencia. Un mayordomo anciano lo recibió en la puerta, su rostro cuidadosamente neutro, mientras los conducía a través de silenciosos pasillos hasta un salón que olía a moho y abandono. Retratos de familia alineaban las paredes, y Jane se encontró buscando semejanzas con Catherine en la mujer que los esperaba junto a la chimenea.
Lady Margaret Blackwell era sorprendentemente joven, quizás de 40 años, con cabellos rubios que empezaban a escasear y ojos del mismo azul claro que Jane había visto en el retrato de Catherine. Pero donde la hermana había sido delicada y etérea, Margaret poseía una dureza que parecía grabada en los huesos. Vestía completamente de negro, un luto perpetuo que se había convertido en armadura. Michael, lo saludó ella sin cordialidad, su voz ronca como si fuera por desuso. ¿Trajiste a tu nueva esposa para exhibirla? ¡Qué rápido reemplazaste a mi hermana! Margaret. Michael mantuvo la voz firme, aunque Jane sintió la tensión irradiando de él. ¿Sabes por qué estamos aquí? Los investigadores fueron muy completos en sus acusaciones. Margaret se giró hacia Jane, evaluándola con una mirada tan intensa que Jane tuvo que forzarse a no retroceder. Así que esta es la costurerita. Catherine lo habría encontrado hilarante, ¿sabes? Ella que se preocupaba tanto por la posición y las apariencias adecuadas, reemplazada por alguien que remienda ropa por monedas. Jane es mi esposa y merece respeto, dijo Michael fríamente. Sus circunstancias anteriores son irrelevantes. ¿Irrelevantes? Margaret rió, un sonido áspero y sin humor. Todo es irrelevante para ti. ¿No es así, Michael? El dolor de Catherine mientras perseguías otra fortuna. Su soledad mientras viajabas constantemente. Hasta su muerte fue irrelevante, solo un inconveniente temporal antes de que encontraras una sustituta. Jane vio a Michael estremecerse como si hubiera sido golpeado, y algo protector y feroz se encendió dentro de ella. «Usted no lo conocía», dijo ella, su voz cortando el aire. «Usted no sabe lo que él ha sufrido, cómo ha sufrido Christopher. Ha convertido el dolor en un arma, y lo ha usado para justificar actos monstruosos». Los ojos de Margaret se posaron en ella con nueva intensidad. ¿Monstruosos? ¿Proteger a mi sobrino de un padre que mató a su madre por negligencia es monstruoso? ¿Poner a ese mismo sobrino en peligro repetido a través de sus intentos de secuestro es definitivamente monstruoso? Jane replicó. Christopher podría haber sido herido, incluso muerto. ¿Cómo justifica eso como protección? Por primera vez, algo vaciló en la expresión de Margaret. Nunca permitiría que Christopher fuera herido. Di instrucciones explícitas. Instrucciones que fueron ignoradas por hombres a los que contrató sin verificar adecuadamente, interrumpió Michael, su voz cargada de ira contenida. Uno de los secuestradores estaba armado, Margaret. Armado. Si Fletcher no hubiera intervenido, mi hijo podría haber recibido un disparo. Margaret palideció, hundiéndose en una silla como si sus piernas ya no la sostuvieran. No, les dije solo que lo asustaran, que le hicieran ver que Christopher estaría más seguro conmigo. Bueno, fallaron espectacularmente. Michael se acercó, aunque mantuvo una distancia respetuosa. Margaret, sé que amabas a Catherine, sé que su muerte te devastó, pero esto... Hizo un gesto vago, abarcando todo lo que había ocurrido. Esto no es amor, es una obsesión destructiva que ha herido a personas inocentes y aterrorizado a un niño que ya ha perdido demasiado. Ella era todo lo que tenía, susurró Margaret, las lágrimas finalmente deslizándose por sus mejillas. Nuestros padres murieron cuando éramos jóvenes, solo nos teníamos la una a la otra, y entonces apareciste tú con tus promesas de seguridad y posición, te la llevaste, y ella nunca más fue la misma. Vi cómo la vida se drenaba de ella lentamente, año tras año, hasta que no quedó nada más que una cáscara vacía. Jane sintió despertar una compasión renuente. Reconocía aquel dolor, aquella sensación de impotencia ante una pérdida inevitable. Pero la compasión no excusaba las acciones que Margaret había tomado. Catherine estaba enferma, dijo Michael, su voz más suave ahora. Los médicos nunca determinaron exactamente qué, pero no fue causado por infelicidad o negligencia. Su cuerpo simplemente falló, y no había nada que yo o usted o cualquier persona pudiera haber hecho para impedirlo. No acepto eso. Margaret levantó los ojos, desafiante incluso a través de las lágrimas. Me niego a creer que simplemente enfermó aleatoriamente. Tiene que haber una razón, un culpable. Y tú, con tu obsesión por los negocios,
tu ausencia constante. Fui culpable de muchas cosas, admitió Michael, sorprendiendo tanto a Margaret como a Jane. No fui el esposo que Catherine merecía. Estaba frecuentemente ausente, distraído, enfocado en construir un imperio, cuando debería haber estado construyendo un hogar. Pero no la maté, Margaret, y permitir que esa creencia te consuma hasta destruir tu propia vida y amenazar a otros es una traición a la memoria de Catherine. El silencio que siguió fue pesado con años de dolor no resuelto y acusaciones que nunca podrían ser completamente respondidas. Jane los observaba a ambos, viendo no enemigos, sino dos personas desgarradas por el luto que habían encontrado maneras destructivas de procesar una pérdida insoportable. Fue Margaret quien finalmente rompió el silencio. ¿Qué pasará ahora? Su voz estaba vacía, toda la lucha drenada de ella. Las autoridades están esperando mi señal, respondió Michael. Hay pruebas suficientes para garantizar el arresto y un juicio, pero Sa intercambió miradas con Jane y ella asintió levemente. Pero si accede a buscar tratamiento, a alejarse permanentemente de mí y de Christopher, quizás se pueda arreglar algo, confinamiento en una institución privada en lugar de una prisión pública. Margaret cerró los ojos. Las lágrimas seguían deslizándose silenciosamente. «Estoy tan cansada», susurró ella, «tan completamente exhausta de cargar este odio. Quizás sea hora de soltarlo». Jane se acercó cautelosamente, arrodillándose al lado de la silla de Margaret. «Catherine no desearía esto para usted», dijo ella con dulzura. «Sea lo que sea que haya pasado, cualesquiera que fueran las circunstancias, ella no desearía que usted destruyera su vida por venganza en su nombre». Margaret abrió los ojos, estudiando a Jane con una expresión que era casi curiosa. «Usted le habría gustado, sabe, Catherine. Ella apreciaba la bondad genuina, y veo eso en usted». Levantó su mano temblorosa, tocando brevemente el rostro de Jane. «Cuide de Christopher. Dele el amor que mi hermana ya no pudo ofrecer. Y quizás cuide de Michael también. Él necesita a alguien, incluso si nunca lo admite». El viaje de regreso transcurrió en un silencio reflexivo. Michael había arreglado todo rápidamente, Lady Margaret aceptando ingresar voluntariamente en una institución privada donde recibiría tratamiento para lo que los médicos diplomáticamente llamaron fatiga nerviosa extrema. No habría juicio público, ningún escándalo que manchara el nombre de Catherine o pusiera a Christopher bajo los focos indeseados. Jane observaba el paisaje pasar por la ventana del carruaje, procesando todo lo que había presenciado. La mujer desgarrada por el dolor que había conocido hoy poco se parecía al monstruo que había imaginado. Margaret Blackwell era simplemente alguien que había permitido que la pérdida la consumiera hasta que no quedara nada más que amargura y rabia mal dirigidas. «Podría haber sido yo», dijo Jane suavemente, más para sí misma que para Michael. Él se volvió para mirarla, la confusión marcando sus facciones. «¿Cómo así? Si hubiera perdido a alguien que amaba tan profundamente, si hubiera presenciado su sufrimiento sin poder aliviarlo, podría haberme transformado en algo igualmente destructivo». Jane encontró su mirada. La línea entre el luto saludable y la obsesión destructiva es más fina de lo que nos gusta admitir. Michael alcanzó su mano entrelazando sus dedos. «Pero tú no te transformaste en eso. Perdiste a tus padres, enfrentaste dificultades que habrían quebrado a muchos, y aún así mantuviste tu bondad, tu compasión. Eso no es debilidad, Jane. Es una fuerza extraordinaria». El calor de su mano, la sinceridad en su voz, enviaron escalofríos a través de Jane. Estaba cada vez más consciente de su cercanía, de cómo su pulgar trazaba círculos distraídos en su palma, de la mirada en sus ojos que sugería algo más allá de la gratitud o el respeto. «Michael», comenzó ella con vacilación, «cuando me elegiste inicialmente fue solo por necesidad práctica, una madre para Christopher, alguien que no haría preguntas inconvenientes». «Sí», admitió él sin dudar, «inicialmente. ¿Y ahora?» Jane se forzó a hacer la pregunta que la atormentaba. «Ahora que el peligro ha pasado,
Ahora que Margaret ya no representa una amenaza, ¿todavía necesitas esta farsa de matrimonio? Michael soltó su mano, y por un momento terrible, Jane pensó que la alejaría completamente. Pero en lugar de eso, se volvió para mirarla totalmente, tomando ambas manos con una urgencia que le robó el aliento. «No es una farsa», dijo él intensamente. «Quizás comenzó como un arreglo calculado, pero se ha transformado en algo mucho más real. Tú te has transformado en algo esencial, Jane. No solo para Christopher, sino para mí. La forma en que desafías mis suposiciones, cómo te niegas a ser intimidada por la riqueza o la posición, cómo amas a mi hijo con una devoción tan genuina». Hizo una pausa, pareciendo buscar palabras. «Me estoy enamorando de ti. Quizás ya me había enamorado, solo que me tomó tiempo reconocerlo». El corazón de Jane se aceleró tan violentamente que sintió vértigo. «No puedes simplemente declarar eso», protestó ella débilmente. «No después de semanas de engaño y medias verdades». «Entonces, ¿qué debo hacer?», preguntó Michael, con una cruda vulnerabilidad en su voz. «Cortejarte adecuadamente, conquistar tu afecto a través de gestos románticos y declaraciones poéticas. Haré todo eso y más, si es lo que deseas. Pero no puedo fingir que mis sentimientos son menos de lo que son». Jane retiró una mano libre, presionándola contra su pecho donde sentía su propio corazón latir descontroladamente. «Tengo miedo», admitió ella, «miedo de confiar en esto, de creer que es real solo para descubrir más tarde que era solo gratitud o conveniencia disfrazada». «Entonces no confíes en palabras». Michael llevó la mano libre de ella a sus labios, besando sus dedos suavemente. «Confía en acciones. Dame tiempo para probar que esto es real, que no eres solo conveniente, sino esencial, que te elegiría de nuevo, no por necesidad, sino por amor». El carruaje disminuyó la velocidad al acercarse a Bloomsbury, y Jane se dio cuenta de que necesitaba tomar una decisión. Podría seguir guardando su corazón, protegiéndose de un potencial daño a través de la distancia emocional. O podría arriesgarse, saltar hacia la posibilidad de un amor verdadero incluso sabiendo que no había garantías. «Muy bien», dijo ella finalmente, su voz apenas un susurro. «Pero despacio. Necesito tiempo para confiar completamente, para creer que esto no es solo una reacción a una crisis pasada». El alivio que inundó el rostro de Michael fue tan intenso que Jane sintió que algo dentro de su pecho se ablandaba aún más. Él la atrajo a un abrazo que era a la vez reconfortante y cargado de promesas sin cumplir. «Todo el tiempo que necesites», murmuró él contra su cabello. «Tengo el resto de la vida para probar mi valía». Christopher los esperaba en la ventana, su pequeño rostro presionado contra el cristal con visible ansiedad. En el momento en que el carruaje se detuvo, él estaba corriendo por la puerta, la señora Dawson siguiéndole más lentamente con una sonrisa indulgente. «Volvieron, volvieron». El niño se lanzó a los brazos de Jane tan violentamente que casi la derriba. «Pensé que quizás no volverían nunca más». «Prometí que volvería», le recordó Jane con dulzura, arrodillándose para abrazarlo adecuadamente. «Y siempre mantendré mis promesas contigo». Michael se unió a ellos, envolviendo a ambos en un abrazo que hizo que Jane se sintiera segura de una manera que nunca había experimentado. Permanecieron así por un largo momento, una familia improvisada que gradualmente se estaba convirtiendo en algo genuino y precioso. Aquella noche, después de que Christopher finalmente se durmiera tras 3 historias y múltiples garantías de que sus padres no desaparecerían durante la noche, Jane se encontró sola con Michael en la sala de estar. La chimenea crepitaba suavemente, proyectando sombras danzantes por las paredes. «Los planes para la propiedad en Hertfordshire», dijo Jane, rompiendo el cómodo silencio que se había establecido entre ellos. «¿Todavía los está considerando?» «Más que considerándolos». Michael alcanzó los planos que había mantenido en el escritorio cercano. «Con Margaret, ya no representando una amenaza, podríamos vivir abiertamente. No en constante escondite, sino como una verdadera familia. Christopher podría tener amigos, asistir a una escuela adecuada, correr libremente sin miedo constante.
Jane estudió los planes nuevamente, viendo ahora no solo una propiedad, sino un futuro posible. Y su empresa, sus negocios en Londres, pueden ser gestionados a distancia en su mayor parte. Visitaré la ciudad cuando sea necesario, pero ya no viviré para el trabajo a expensas de la familia. Michael la miró intensamente. Catherine pagó el precio por mis ambiciones. Me niego a permitir que tú o Christopher sufran lo mismo. Así que realmente está cambiando. Jane no era una pregunta, sino una observación admirada. Eligiendo una vida diferente. Eligiendo prioridades diferentes, corrigió Michael. La riqueza es inútil si no hay nadie para compartirla. El éxito comercial es vacío si significa perder a aquellos que amo. Él tomó su mano entrelazando sus dedos. Tú me enseñaste eso, Jane, a través de tu ejemplo, tu fuerza silenciosa, tu negativa a ser impresionada por la ostentación vacía. Jane sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, pero se negó a dejarlas caer. ¿Cuándo nos mudaríamos? Un mes quizás. Tiempo suficiente para arreglar todo adecuadamente, para que Christopher se ajuste a la idea. Michael dudó. Si es lo que deseas, esta es tu decisión tanto como la mía. Es lo que deseo, confirmó Jane, sorprendida por cuán verdadera era la afirmación. La vida que había imaginado para sí misma, cosiendo en una pequeña habitación cerca de los muelles, parecía pertenecer a otra persona ahora. Ella había cambiado tanto en estas últimas semanas. Había crecido de formas que nunca había imaginado posibles. Michael la atrajo más cerca, hasta que Jane se encontró acurrucada contra su pecho, escuchando el constante latido de su corazón. «Hay algo más que necesito preguntar», dijo él con vacilación. «La puerta entre nuestros dormitorios permanecerá cerrada indefinidamente». Jane sintió que un rubor le calentaba las mejillas. Habían estado casados por semanas, pero el matrimonio permanecía sin consumar, una línea no cruzada que mantenía una distancia técnica entre ellos. Era un arreglo que había tenido sentido cuando todo era incierto, cuando Jane no sabía si se quedaría o huiría. «No indefinidamente», dijo ella con cautela, «pero aún no. Necesito más tiempo para confiar completamente, para saber que esto es real». «Entiendo». Si Michael estaba decepcionado, no lo demostró, solo la sostuvo más firmemente, como si su cercanía fuera suficiente por ahora. «Esperaré, cuanto tiempo sea necesario». Se sentaron juntos mientras el fuego disminuía gradualmente a brasas, sin hablar pero cómodos en el silencio compartido. Jane se permitió imaginar el futuro por primera vez con una genuina esperanza. La propiedad rural, Christopher creciendo fuerte y feliz, ella y Michael construyendo algo real a partir de las imperfectas bases de su comienzo. No sería una historia de amor de cuento de hadas. Había demasiadas cicatrices, demasiados engaños en el pasado para permitir tal ilusión. Pero quizás, pensó Jane mientras se inclinaba contra el sólido calor de Michael, las historias reales fueran más valiosas que las fantasías. Las relaciones construidas sobre la elección consciente y el perdón eran más fuertes que aquellas basadas en la pasión ciega. «Jane», dijo Michael suavemente, interrumpiendo sus pensamientos, «gracias». «¿Por qué?» «Por quedarte cuando tenías todo el derecho de irte, por amar a mi hijo cuando no tenías la obligación de hacerlo, por darme la oportunidad de demostrar que puedo ser mejor de lo que fui». Él la giró suavemente para mirarla, y había algo en sus ojos que le robó el aliento. «Por enseñarme que la verdadera riqueza no se mide en propiedades o inversiones, sino en momentos como este». Jane le alcanzó el rostro, tocándolo con una ternura que la sorprendió. «Ambos estamos aprendiendo», dijo ella suavemente. «Tú también me enseñas, fuerza de un tipo diferente, el coraje de proteger a aquellos que amas a cualquier costo». Michael se inclinó lentamente, dándole tiempo abundante para retroceder si lo deseaba. Pero Jane permaneció inmóvil, el corazón acelerado, mientras sus labios finalmente encontraron los de ella en un beso que era a la vez suave y cargado de promesas. No fue una explosión de pasión de las novelas, sino algo más profundo y duradero. Un compromiso sellado a través del tacto, una elección confirmada a través de la vulnerabilidad compartida.
Cuando finalmente se separaron, Jane apoyó su frente contra la de él, con la respiración irregular. «Un mes», susurró ella. «En un mes, cuando estemos en la nueva casa, cuando Christopher esté establecido y todo esté en orden. La puerta será destrancada», completó Michael, esperanza y deseo mezclados en su voz. «La puerta será destrancada», confirmó Jane, y lo sintió estremecerse contra ella. Pasaron el resto de la noche planeando su futuro, voces bajas llenando la sala oscurecida, con sueños que gradualmente se convertían en posibilidades reales. Y cuando finalmente se retiraron a sus habitaciones separadas, Jane permaneció despierta por largo tiempo, escuchando sonidos ocasionales de movimiento a través de la puerta cerrada que los separaba. En un mes esa barrera sería removida. En un mes comenzarían una nueva vida en un nuevo lugar, sin las sombras del pasado persiguiéndolos. Y quizás, solo quizás, este matrimonio que había comenzado con engaño y necesidad se transformaría en algo extraordinario. Jane finalmente se durmió sonriendo, soñando con una casa rodeada de jardines de